Bueno, ondo pixkatak izuena, batzuk lesionatuta daude, eta astean zehar entrenatu dutenak daude prest biharko, eta ikusiko dugu. Gaurko lan saioaren ondoren, deialdi emango dugu. Zelan aurre egiten diozue biharko neurketari? Betiz, ematen du errekuperatzen ari dela eta goraka dagoela? Bai, ondo ari da. Azkenengo 2 partiduak irabazi ditu, eta betik gora doa, sotalde ona du, banak hartuta oso jokalari ona, kalidadezkoak, eta edozein jokalditan erabaki dezaketenak partidu bat, Orduan, gu ere ondo gaude, azkenengo partidutan oso maila ona eman dugu, eta saiatuko gara horrela jarraitzen, Eurek 2, zuek 3, bietako batek, ez du jarraituko bola da horrekin, azte burontak? Bueno, zaila da, 3 partidu jarraian irabaztea oso zaila, Real Madrid eta Bartzelonak enduta beste guztiak oso ez gara kapaz hori askotan errepikatzeko, urte baten edo denboraldi baten hori errepikatzeko, ia inorrez da gai, eta jarraitu behar dugu, gauden momentu honetan, edo lusatu, pixka bat daramagun azkenengo ratxa hau, eta horretarako partidu hon bat egin beharko duguan, zean zelai, txapelketan dagoen zelaietariko zailenetariko bat da, eta eurak badakigu beraien etxean ze joko egiten duten, eta ze jokalari dituzten, Banaka daukaten kalitatea da euren arriskurik nabarmenena? Bai, nik uste baietz, dozein jokalditan erabaki dezakete partidu bat, Joaquin, Fekir, Canales, banak hartuta, txapelketan dagoen plantillarik, 5 edo 6 plantillarik onenetarikoak, erasora begira, behintzat, jokalari asko, jokaldi bakar baten edo 10 minutu on batzuetan golak egin dezaketen jokalariak dira, eta horretarako lan hona egin beharko dugu. Etxetik kanpo lehendabiziko garaipena lortzeak horrek ematen dio taldeari mentalki behintzat pur bat gehiago? Bai, konfiantza pixkat gehiago, bai, egon gara, denbora askotan garaipen hori bilatu nahian, eta aurrekoan lortu gendun, egia da berdinketa asko lortu ditugula etxetik kanpo, baina askotan berdinketatik irabaztera asko doa, eta amaiera eman genion ratxa horri, eta orain saiatu bigarrena, erreskadan irabazten, eta gogotsu gaude, badakigu ezin garela gelditu egin dugunean, eta aurrera jarraitu behar dugula, eta horretarako aukera polit bat daukagu, zelai oso zail baten, eta pres gaudean sufritzeko, eta ia irabazten dugun. Zenbat kritikatu dugun ordu bitako ordutegi hau, eta ze ondo juntza egun ordutegi honekin? Bai, ez dakizu, ala ere ez da ordu ona, baina, ulertzen dugu, beti esan dudan bezala, noizbehinka jokatzea ordu horretan, baina egunero astero ordu horretan jokatzea, beti esaten dudan bezala guri jokalari berdin zaigu, baina jendearentzat ez da ordurik onena, baina zuk esaten duzun bezala orain arte ondo junda ordutegi horrekin, orduan ez gara asko kexatuko. Bueno, Gaizka, los jugadores a la espera de la última sesión de trabajo, lo que conocemos ya, ¿no? Por las bajas médicas. Sí, tenemos algunas bajas, ¿no? O bien por sanción o bien por lesión. Y ahora es el momento de oportunidades también para otra gente y confiamos en todo el mundo. Y aquí la fuerza del grupo siempre ha sido lo más importante, y cuando falta gente importante, pues otros lo están supliendo bien y confiamos en todos. Visita complicada a un Betis que viene de abajo hacia arriba y que encadena 2 victorias consecutivas. Sí, cogemos al Betis en el mejor momento de la temporada, viene de ganar 2 partidos y juega en su casa, es un equipo muy fuerte con individualidades de mucho nivel que pueden decantar un partido en cualquier jugada, en cualquier disparo, gente de mucho nivel, a nivel técnico, Canales, Fekir, Joaquín, no sé, jugadores top, ¿no? Y ahí sabemos que nos va a tocar sufrir y vamos a tener que hacer un buen partido para ganar.
se entrenó Capa? ¿Está bien? ¿Puede jugar mañana? Bueno, ha estado con unas molestias y esperemos que hoy pueda entrenar bien y jugar. ¿Se empieza a ver la posibilidad de Europa como algo real después de esta buena racha? No sé, mañana intentar ganar y en vez de 26 tener 29 y eso te mantiene en la posición en la que estás, ¿no? Cuando miro para arriba solo hay pocos equipos, ¿no? Y algunos son inaccesibles, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Bueno, Atlético de Madrid no está por encima, pero Sevilla. Lo cierto es que para mantenerse ahí tienes que ganar de continuo, ¿no? Todas las semanas y eso es muy, muy complicado en Primera División para un equipo como el nuestro. Pero tenemos que intentarlo. Lo estamos haciendo hasta el momento y ahora tenemos otra oportunidad más de poder seguir, de ganar, de tener 29 puntos en vez de 26 y más allá de mirar objetivos a largo plazo, mirar lo que podemos hacer mañana, que es intentar ganar allí, ¿no? Maisca, incluso traiciona el subconsciente, ¿no? Piensa siempre que por encima del Atleti tiene que haber equipos de la talla de lo que acabas de decir, Atlético Madrid. No sé si sorprende a estas alturas de la temporada estar donde estáis. Bueno, no sé si sorprende, ¿no? Es cierto que si haces una liga, ¿no? De los últimos 39 partidos, solo 3 equipos, Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, estarían por encima de nosotros, ¿no? Que son los 3 que son inaccesibles para todo el mundo y bueno, eso quiere decir que prácticamente serías el mejor equipo de la liga, ¿no? Y bueno, mantener eso en el tiempo es muy, muy complicado. Pero siempre tenemos esa oportunidad y ese deseo de mantenernos ahí. Tenemos que pelear por ello. Mañana tenemos otra oportunidad. Sabemos que si ganamos ahí nos mantendríamos donde estamos, ¿no? Y eso tenemos que buscar, tratar de ganar allí. Hola, Gaisca. Ya por fin se consiguió la primera victoria fuera de casa. Eso me imagino que relajación no, pero sí que es ¿no? Afrontarlo quizás de otra manera sin esa tensión, digamos, por conseguirla, ¿no? Sí, bueno, rompimos, ¿no? Un poco esa barrera que siempre nos decíais, ¿no? Que llevábamos un tiempo sin ganar, bueno, que nos decíais, ¿no? Que es verdad, que llevábamos tiempo sin ganar fuera de casa, pero lo que dices tú, que eso no se traduzca en relajación o en pensar que, bueno, ahora empezamos con el contador de 0 y a ver otra vez cuánto tiempo podemos estar, ¿no? Cierto es que tenemos ganas de volver a ganar. El equipo fuera de casa llevaba bastantes semanas haciendo las cosas muy bien y al final conseguimos la victoria el otro día en Pamplona y ahora pues a otro campo muy difícil, ¿no? Ahora tenemos un calendario fuera de casa muy difícil, venimos de jugar en Pamplona, ahora jugamos contra el Betis, uno de los partidos más difíciles, luego tenemos también Real Madrid en el Bernabéu, Sevilla. Vamos a jugar partidos muy complicados fuera de casa y ahí, si no estás a un nivel muy alto, es muy difícil sacar algo en esos campos, ¿no? Depende de que tú estés a un nivel alto. Ya has comentado un poco jugadores de calidad del Betis, que tienen mucha calidad, pero ¿por dónde pueden ir los tiros de que el Atleti pueda sacar algo allí en un campo tan complicado? Bueno, pues tienes que hacer gol, ¿no? En Pamplona hicimos 2 goles, el otro día Granada 2 goles, Español en casa 3 goles, Levante 2 goles, estamos haciendo goles y no solo pasará por defender bien, que también, ¿no? Porque creo que el Betis los últimos 22 partidos que ha jugado en casa ha marcado, contamos con que ellos hacen ocasiones y tienen un juego ofensivo pues con jugadores de top de mucho nivel. Y aparte de defender bien, más estará en seguir en lo que llevamos de hacer goles últimamente, ¿no? Que estamos generando y haciendo goles, porque allí es muy difícil, si tú no haces gol, sacar algo, ¿no? Tenemos que también buscar la portería contraria y hacerles daño. Bueno, tienes que dar un poco otra vuelta de tuerca, digamos, al tema del ataque debido a las bajas. No sé si lo tienes contemplado ya, bueno, lo tienes decidido o no lo vas a decir, o alguna pistilla o algo. Que no os voy a decir, pues muchas opciones no tenemos. Ya con las bajas que tenemos trataremos de buscar una solución a que no esté Raúl, a que no esté Aduriz, a que no esté Muniain. El equipo siempre tiene que buscar soluciones cuando sus jugadores, los que suelen jugar normalmente en ataque, no están. Y trataremos de hacer el equipo más competitivo que tengamos para jugar ese partido, ¿no? Confío en todos, en todo el mundo.
también el equipo está demostrando que cuando hay bajas y jugadores importantes que no están, como nos está pasando, pues estamos supliendo un poco con la fuerza del grupo. Al final la fuerza del grupo es mucho más grande que la fuerza que tenemos uno por uno y a eso nos tenemos que agarrar. Vale? Vinga, agur. Res, venga,